compartir con nosotros la palabra de Dios el día de hoy. Gracias. Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga, hermanos. ¿Cuántos están nerviosos hoy? Para mí es un privilegio poder estar en este lugar, poder ser bendecido de parte de imposible para Dios, hermano. Amén. Pueden abrir sus Biblias en el Evangelio según San Mateo, capítulo 8, versículo 23 al 27. Cuando todos lo tengan, hermanos, pueden ponerse en pie en reverencia a la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Leemos la palabra de Dios como está escrito. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron, y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrieron la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y le hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aun los vientos y el mar obedece? Oremos, hermano. Amantísimo Señor, estamos hoy delante de tu presencia, creyendo, Dios, que tú estás en medio de nosotros y que el poder de tu Espíritu, Señor, fluye sobre cada uno de nosotros. Ruego, Señor, que por favor abra, Señor, nuestro entendimiento, abra nuestro corazón, para que tu palabra, Dios, pueda entrar en ello y pueda caer en tierra fértil y que a su tiempo, Señor, dé su fruto. Gracias, Dios, por la oportunidad. Gracias, Dios, por los hermanos que hoy han venido a este lugar. Gracias por cada uno de ellos, Señor. Y gracias porque sabemos que hoy tú nos vas a bendecir con una palabra, Señor. Te rogamos, Dios, escucha, inclina tu oído, Señor. Escucha nuestras peticiones, escucha nuestras necesidades, oh Dios amado. En medio de la tempestad, Señor, sabemos que tú tienes el control. Gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Doy gracias al pastor Víctor por la oportunidad que me ha dado también, por atreverse a darme la oportunidad, ¿verdad? Porque no a cualquiera se le puede dar y no es fácil. Él, sin saber, sin escucharme, me ha dado la oportunidad. Doy gracias, pastor. Y una de las cosas que normalmente hemos estado nosotros escuchando, quizás personalmente, más que todo yo, ¿verdad? Las noticias de hoy en día, hemos escuchado de que tormenta en tal parte inunda tal ciudad, huracán en tal parte inunda otra ciudad, maremotos, terremotos, tsunamis. ¿Cuántas cosas en estos días están ocurriendo con más frecuencia? Es algo natural, quizás y normal ya para nosotros, pero ¿qué pasaría, hermanos, en ese tiempo cuando Jesús iba con sus discípulos? Cuando Jesús estaba invitando a sus discípulos a que subieran a su barca. Qué interesante es también entender que mientras ellos subían a la barca, ellos sabían que se metían en un compromiso importante. El ser discípulo, si nosotros somos discípulos, si eres discípulo de Jesús, hoy en día, hermanos, yo soy discípulo de Jesús. Pueden anotar ahí, por favor. Yo soy discípulo de Jesús. Y si nos consideramos discípulos de Jesús, le tengo una gran noticia. Ya no dependemos de nosotros. Ya no dependemos simplemente de lo que nosotros queramos hacer. Ya no dependemos si lo que yo voy a elaborar me parece a mí, sino dependemos verdaderamente de un Señor. Dependemos de Dios, dependemos de Jesús. Entonces, si nosotros ahora nos hemos vuelto discípulos de Jesús, eso implica, hermanos, que también seremos seguidores de Jesús.
implica hacerle nuestro Señor. No sé usted, ¿verdad? Pero a los que trabajamos y tenemos un patrón que nos dice que ahora vamos a llegar, a qué hora vamos a salir. Bueno, hoy en día ni nos dicen la hora que vamos a salir. La hora de entrada sí, pero la hora de salida no sabemos. Pero estamos, y Él nos mantiene siempre a la raya, línea. No vamos a hacer lo que nosotros queremos dentro de un trabajo. Vamos a hacer lo que un patrón dice. Entonces, si nosotros hemos decidido seguir a Jesús, implica hacerle nuestro Señor. Ahora, si nos consideramos discípulos, si implica hacerle nuestro Señor, cuando decidimos hacerle nuestro Señor, significa que el Señor en nuestra casa. No sé si me estoy dando a entender. Cuando nosotros recibimos a Jesús como nuestro Señor, le seguimos a Él, implica que usted y yo, hermano, va a ser Él, nuestro Señor, en mi casa. En mi casa no se va a hacer lo que yo digo, porque yo lo digo y punto. En mi casa mando yo, decimos todo, con el permiso de mi mujer. Así es que, hermano, cuando nosotros recibimos al Señor como nuestro Señor Jesucristo, ya nosotros dependemos de lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Ya no es solamente mi voluntad, mis ganas y lo que a mí me parece bien. Por eso, si Jesús es el Señor de mi casa, ¿cómo nos vamos a comportar? ¿Cómo vamos a tomar las decisiones? A veces nos metemos en unas deudas extremadas. Le preguntamos a Dios si era necesario en lo que nos íbamos a meter. A veces queremos tener el carro del último, del que todavía ni ha llegado el año, pero ya está. Y lo queremos tener. Yo me anoto en ellos también. Yo también lo quisiera tener, pero ¿realmente lo necesito? Pero si no lo necesito y siempre me meto porque Jesús me dijo, aunque Él es mi Señor, pero como yo quiero el carro del último año, yo lo voy a agarrar, independientemente de lo que Jesús diga. ¿Quiénes sufren las consecuencias de eso? Mi familia. ¿Por qué? Porque tengo que apartar. Y ahora, hoy en día, yo estaba escuchando a otros amigos, aproximadamente pagan como $600 por un carro. Extremado, demasiado. Ahora pagan más al carro que a la familia. Hoy tenemos que hacer un presupuesto diferente. Primero el carro, después mi familia. Ya no es primero mi familia y después lo que salga. Obviamente, ¿verdad? Los diezmos para el Señor es lo que venimos siempre a dar primero. Entonces, si nosotros tenemos a Jesús como nuestro Señor de nuestra casa, ¿a quién vamos a ir primero? A Jesús. Y si Él nos dice que nos da luz verde de hacer lo que hemos planeado hacer, démosle porque Él nos está respaldando. Pero ¿qué pasa si también nosotros hacemos a Jesús nuestro Señor en la calle? ¿Cómo es el comportamiento nuestro en la calle? Si somos los discípulos, acuérdense que lo hemos hecho nuestro Señor. Por ende, tenemos que nosotros obedecer lo que Él quiere que hagamos. Y en la calle no es la excepción. Porque muchas veces en la calle vamos conduciendo y vemos que el de adelante no camina, y cuando yo a veces se me ha salido también, me digo, mujer tenía que ser, ¿verdad? Y le digo a mi esposa a veces, una chinita ha de ser. No hay ninguna aquí, ¿verdad? Una chinita ha de ser. Y cuando paso y todavía me le quedo viendo, te dije que era chinita. Pasa. Pero a veces los extremamos tanto que hasta vamos ya pitándole y ya no solo le mencionamos, sino que le tiramos un ramo de flores, ¿verdad? De tantas cosas que le decimos. Entonces, ese tipo de cosas, en mi país, allá en Tierra Santa, hay una frase que dice ahí, en uno de los transportes públicos decían, si tiene prisa, levántese temprano, no somos responsables de su tiempo mal organizado. Entonces, a veces se me viene en el momento, yo soy el que voy tarde, ellos van porque van con su tiempo. Amén. Entonces, si somos discípulos de Jesús, le hemos recibido como nuestro Señor en nuestra casa, en la calle y en nuestro trabajo, también somos la misma persona
¿Es el mismo discípulo que viene a la iglesia, que va por la calle, o es otro? ¿O ya se transformó? ¿O ya nos cambiamos? ¿O ya tenemos otra etiqueta, otro tipo de traje, otro tipo de camisa? Yo creo que en nuestra iglesia no pasa eso. Porque a mí me consta que todos los hermanos aquí son santos. Aquí ninguno hace nada de eso. Empezando, ¿por qué? Por mí, ¿verdad? No. Pero no, hermanos. En nuestro trabajo tenemos que también dar el ejemplo de que somos discípulos de Jesús. Y que Él mora en nosotros. Amén. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Ahora, seguir a Jesús, hermanos, nunca será una decisión, una mala decisión. Seguir a Jesús siempre será la mejor decisión de su vida. Si alguna vez usted tomó una buena decisión y fue la de seguir a Jesús, ya la hizo. Porque de las demás van a depender de lo que usted escucha de Él. Las demás van a depender de lo que usted escucha y obedece a Él. Entonces, seguir a Jesús nunca será una decisión equivocada. Según Juan, capítulo 6, versículos 67 al 69, dice: dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Nunca el seguir a Jesús es una mala decisión. Nunca el seguir a Jesús es una decisión equivocada, porque solamente Él es el que nos puede dar la vida eterna. ¿Cuántos lo creen, hermano? ¿Le pueden dar palmas al Señor por eso, hermano? Gloria a Dios. Imagínense si Dios entregó a su Hijo lo mejor para darnos vida eterna, porque Él nos amó tanto a nosotros, que ahora nosotros lo único que tenemos que hacer es obedecer, obediente a Dios, seguir a Jesús para donde Él quiere que nosotros vayamos. Amén. Solo Él nos da la vida eterna. Pero hay una cosa bien importante que muchas veces nos cuesta demasiado, y es cuando nosotros tratamos de resistirnos, de someternos a la voluntad de Dios. Someternos a la voluntad de Dios. Según Salmo 143, versículo 10, dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud. Hermano, no sea usted si hay alguna persona que le haya quedado mal, si alguien le haya fallado, por usted brindarle quizás más de lo que usted imaginaba que iba a brindar como amistad a esta persona. Y resulta que esta persona termina frustrándola, termina, ¿cómo es la palabra? Termina, ¿cuál es? Decepcionándola, gracias. Termina decepcionándola, porque usted ha confiado tanto en su mejor amigo, usted ha confiado tanto en su mejor amiga, que al final que usted ha rendido quizás parte de usted en ella o en él, termina frustrada, termina decepcionada, porque ella le ha fallado, porque él le ha fallado. Y déjenme decirle que esto no es solamente con miembros de la iglesia o personas de allá afuera secular. Hay ministros del evangelio, personas, pastores, que han tenido un grupo de pastores y que se han querido demasiado. Y tal vez hay alguien entre ellos que falló a Dios y les afecta tanto eso que muchos de ellos terminan por dejar de seguir a Jesús. Entonces, pero nosotros entregarle la voluntad
a Dios, jamás Él nos va a decepcionar, jamás Él nos va a desamparar. Él siempre va a querer darnos lo mejor para usted y para mí. Él nunca nos va a querer hacer un daño. Él nunca nos va a querer torcer el brazo porque quiero que te vayas para el hoyo y no cruces, porque ahí es donde quiero que te vayas. El Señor es el que quiere cuidarnos. Él es el que cuida a sus ovejas. Entonces, rendirnos nuestra voluntad, someternos a la voluntad de Dios, es lo mejor que usted y yo también podemos hacer. Porque estamos seguros en Él. Porque Él no le va a ser infiel. Él sí es su fiel amigo. Él sí es mi fiel amigo. Él se mantiene fiel siempre. Él es como, bueno, ni como las agujas del reloj tampoco, ¿verdad? Porque dicen que las agujas del reloj, llueva, truene o relampaguee, siguen siempre su curso. Jesús es más que eso. Dios es más que todo eso. Él está atento para sacarnos, Él está atento para cubrirnos. Él está atento, hermano. Si su situación es tan grave, si su situación es tan difícil, extrema, en donde nadie da nada por usted, Él sí ha dado sangre, sangre pura, sangre sin mancha, sangre sin arrugas, por usted y por mí. ¿Vale la pena, hermanos, entregar nuestra voluntad a Jesús? ¿Cuántos estamos dispuestos a entregar nuestra voluntad a Jesús? Yo quiero entregar mi voluntad a Jesús. Yo quiero que Él gobierne mi vida. Yo quiero que Él haga lo que Él quiere hacer conmigo y con mi familia. Porque de nosotros depende de lo que nuestra familia también va a hacer. Josué, si no mal recuerdo, decía: mi casa y yo serviremos a Jehová. ¿Cuántos estamos dispuestos a servir al Señor? ¿Cómo estamos sirviendo al Señor? ¿Cómo nuestro diario vivir? Nuestro estilo de vida, ¿cómo es? ¿Cómo estamos delante de Dios? No delante del pastor, no delante de los líderes, no el grupo que acá se ve bien hermoso, pero no sabemos tras bambalinas, ¿va? Pero lo importante, hermano, que si nosotros estamos fallando, que si nosotros tenemos algún problema en el cual no la hemos entregado a Dios, déjeme decirle, no se preocupe y no tenga miedo en dársela hoy, porque Él va a tener el cuidado de usted y siempre va a querer lo mejor para usted. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Mientras Jesús y sus discípulos iban en la barca, imagínense qué expertos los que iban en la barca. Tal vez no todos, pero muchos de ellos ya eran expertos, ya habían sacado un diplomado, un doctorado en navegación, en la barca. Mas sin embargo, mientras llegaban a la mitad casi del mar de Galilea, se le llama mar, aunque realmente es un lago porque tiene dos salidas, una entrada y una salida, pero es muy extenso y por eso le llaman el mar de Galilea. Mientras estaban en medio de él, comienza la turbulencia, comienza la tempestad, comienzan las olas a cubrir. Pregunto yo, ¿dónde estaba Jesús? ¿Dónde estaba Jesús? Dice la Biblia que Él dormía y seguramente lo tenía bien merecido ese descanso. Porque había estado caminando todo el día, porque para ese entonces ya era de noche. Había estado caminando todo el día, hablando todo el día y necesitaba un descanso. Y los eruditos de la navegación en el mar, que eran los expertos, qué irónico podría decirle yo, que ellos, siendo los especialistas, saber qué tipo de olas van a venir esta noche, cómo se va a mover la barca, hacia dónde nos podemos dirigir porque el viento está soplando para este lado, podemos cambiarnos de rumbo y tal vez rodearlo y cambiar de dirección. Cualquiera de esas cosas hubiese sido buena. Cualquiera de esas cosas. Irónico digo porque Jesús, su profesión era carpintero. Como alguien experto en navegación le iba a enseñar un carpintero, que a lo mejor le había sido parte de construir una barca de esa.
Imagínese usted qué irónico es. Pero algo que yo pude notar mientras leía el pasaje bíblico era, mientras ellos durante el día caminaban con Jesús, ellos veían a Jesús que pasaba a alguien y Él les daba la mano, que volteaba a ver a alguien y Él le daba una sonrisa, que alguien tenía una necesidad de ser sanado y Él sanaba. Entonces podían ver en Jesús confianza. Confianza en Jesús era lo que a ellos también los motivó. Obviamente la desesperación, porque era tanto. Y que está dormido y que no se levanta. Imagínense si acá que hay buenos cruceros y quizás con una pequeña turbulencia en los que están en el camarote caen a un lado. Imaginen una de esas barcas tan pequeñas donde apenas cabían sus discípulos y Jesús. Obviamente había más movimiento. Imagino que Jesús se movía para allá, se movía para el otro. Él no se inmutaba, él ni pensaba en despertar. Pero ellos, Jesús en ese momento, Él no estaba desesperado. Los desesperados eran los expertos. Los desesperados eran los expertos. Jesús estaba tan dormido. Y eso me gustaría que usted anótelo ahí. Jesús no está desesperado. Aunque las circunstancias de nuestro alrededor, aunque la falta de trabajo, aunque nuestra familia, aunque nuestro matrimonio se esté quebrando, aunque esté al borde del abismo, aunque la economía esté por el suelo, aunque nuestros hijos estén perdidos según nuestros ojos, según lo que vemos, todo ese tipo de situaciones a Jesús no lo va a desesperar, porque Él sabe a cada uno de nosotros. Él conoce completamente del principio al final el video completo. Él sabe que aquí el hermano Oscar, sí, hoy le tocaba estar aquí y aquí estaba. Le vamos a poner asistencia. Vamos a ver si al final llegó. Él conoce todo este trayecto. Yo solo conozco parte, yo conozco hasta hoy, hasta este momento. Pero Él ya conoce todo. Entonces Él estaba en esa barca y llegan los discípulos desesperados. Mientras ellos estaban en ese dilema, en ese problema, en esa tempestad, en esa adversidad, mientras ellos estaban preocupados, digo nuevamente, esos expertos, hermano, muchas veces nosotros, yo no quiero ofender a nadie, antemano lo digo con todo respeto, muchas veces nosotros, cuando tenemos demasiado años en el cristianismo, ya creemos que las sabemos todas. Ya creemos que tenemos que darle clases a Jesús. Ya tenemos que decirle, Jesús, aquí la regaste, papá, aquí no era así. En la actualidad es diferente. O ya estamos en otra época. Quizás en tus tiempos, Jesús. Entiendo tus tiempos, ¿verdad? Que ni conocía ni el iPad, no conocía Facebook. Yo le decía a uno de los hermanos del GPS, les comentaba esto. Es para que se rían. Le comentaba del GPS, le decía, yo me hago la pregunta, ¿por qué Jesús se le aparece cuando Él resucita? Se le aparece primero a una mujer. Y le digo, hermano, si Jesús es inteligente. No había Facebook, no había Twitter, no había nada de eso. Obviamente, dijo, la mujer rápido va a llegar allá, como que ya resucité, ya todos van a saber que resucité. No, hermano, eso no solamente nada, para que usted se ríe un poquito. Entonces, hermanos, a pesar de que nosotros nos sintamos el agua hasta el cuello, aunque nosotros creamos que ya todo está terminado, aunque el médico nos haya desahuciado, aunque la política diga que ya no va a haber una reforma migratoria, aunque ellos digan y que ya están a punto de firmar que eso ya no va a haber, aunque digan todo lo que ellos digan, que esas circunstancias negativas
no nos opaque de seguir confiando en Dios y poner a Jesús, porque Jesús es nuestra esperanza. Jesús es nuestra esperanza. Esa es literal, ve, hermanos. Jesús es nuestra esperanza. Salmo 62, versículo 5 dice: alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. ¿Cuántos sabemos que Jesucristo es nuestra esperanza? Él es todo para nosotros. Alguien dijo por ahí, la esperanza es la última que hay que perder también, ¿verdad? Depende con quién sea casado. Si llama esperanza, está bien. Pero Jesús es nuestra única esperanza. Él es quien verdaderamente nos va a sacar y nos va a hacer, hermanos, nos va a dar unas alegrías y otras tristezas. Y a lo mejor a otros los va a hacer llorar. Porque en ese tipo de esperanza no es cuestión de que hoy decidimos hacer algo, ya instantáneamente ya cambió, ¿verdad? Ay, ¿qué pasó aquí, verdad? Me cambió el chip. No, si cuando nosotros estamos confiados en Jesús y tenemos esa esperanza, les voy a compartir un poquito de nuestro testimonio de mi esposa y yo en nuestro noviazgo. Mi esposa, y aquí yo le voy a ser honesto, no le voy a mentir ni le voy a exagerar, terminó conmigo 3 veces. Pero la que más me dolió fue la última, antes de que duráramos 1 año y medio separados. Y esto fue en Carolina del Norte. Yo estaba acá, mi esposa, Dios, iba de visita para Carolina del Norte, y estando allá el Señor habló por medio de otras personas que quería usarla en el ministerio en North Carolina. Y vino siempre comunicándonos, bueno, si vos no te venís, yo me tengo que ir también. Porque eso no ¿cómo es posible? Yo me tengo que mover para allá también. Llegando a North Carolina, sucedieron una serie de cosas, creyendo yo de que todo iba a ir de color de rosa. Llegamos donde una familia pastoral que nos conocía aquí muy bien, pero al llegar allá, hermanos, sucede algo que el sorprendido fui yo. Yo quería sorprenderlos a ellos, yo quería darle una buena alegría a ellos, que yo llegaba, pero el sorprendido fui yo, porque cuando yo llego, la esposa del pastor y sus secuaces, ¿verdad?, me ven indiferente. Desde que yo llegué, me hicieron la vida a cuadritos, decimos en el buen hebreo. Me hicieron la vida a cuadritos. Mi sorpresa era que aquí éramos grandes amigos. ¿Y qué pasó? ¿Qué sucedió? Entonces mi esposa se vio obligada el regresarse a California, porque ellos ya no la querían más allá. Entonces eso pasa, y mi esposa automáticamente, a quien le dio más duro fue a mí, porque conmigo también termina. A mí también me dice, ¿sabes qué? Yo creo que esto no puede ser. Estamos afectando a demasiadas personas, por eso no más, hasta aquí. Escuche, no tenía ni una persona a las que yo apreciaba ya que estuviera de mi lado. No había nadie. Mi esposa se regresa para California, se acabó todo, pero a los 6 meses no se aguantó, ¿verdad? Obviamente. Y me estaba llamando ahí que cómo hacía para irse, ¿eh? La regaste, le dije, ya perdiste tu oportunidad. Son bromas. Entonces seguimos y comenzamos a entablar nuevamente una comunicación como a los 6 meses. Pero a los 6 meses, en diciembre, que yo vine nuevamente a California, ya para un día antes de su cumpleaños, termina conmigo otra vez. No es fácil, hermano. El caminar en el Señor, el que nosotros estemos delante de Dios y tener a nuestro Señor como nuestra esperanza, no quiere decir también que
que en ese trayecto no van a haber situaciones que nos hagan dudar. Porque algo que yo estaba claro, algo que yo estaba seguro, era que a mí, Dios, a mí no me lo dijo nadie. A mí no mandó a nadie a que me dijera nada. En mi oración, en mi intimidad con Dios, yo le decía, Señor, tú sabes que ella es mi esposa. Tú sabes que yo he estado orando por 2 años. Tú sabes que cuando yo la vi a ella, yo te dije, Dios, ella es mi esposa. Y Dios también me respondió. Y Él me dijo, ella es tu esposa. No piense que Él me dijo, sí, ella es. No. Él habló a mi corazón, ¿verdad? Él habló a mi corazón dándome esa paz, esa tranquilidad y esa convicción de decir, ella es mi esposa. Para no alargarles, hermanos, después de 1 año y medio que terminamos de esa vez, porque ya no nos hablábamos, ni ella ni yo, ya cada quien por su lado. Una ocasión un pastor vino de El Salvador y él conocía mi situación, y conocía a mi esposa, y le compartía y me decía, ¿cómo te sentís? ¿Qué sentís todavía por ella? 1 año y medio después. Sí, y la sigo queriendo, pero no me afecta, le digo. No es como era al principio. Sobrevivo. ¿Ok? ¿Vale la pena? Son 3 preguntas que me hizo. ¿Vale la pena recuperar el tiempo perdido? ¿El tiempo pasado? Mi respuesta, sí, vale la pena. Ella vale la pena. Y la tercera pregunta, que ahí es donde unas veces nosotros tenemos que dar nuestros pasos. Me dice, ¿y ella qué piensa de ti? ¿Cómo lo voy a saber? Dije, tengo que ir y buscarla y hablar con ella. Y así fue. Es un domingo que a mí me habló ese pastor. A ella fue un sábado de esa misma semana que otro pastor le habló también. Y yo lo sé porque ella me lo contó. De la misma forma. Nos vimos, pues ya tenemos, gracias a Dios, el próximo jueves que viene, 8 de agosto, cumplimos 5 años de casados. Entonces la esperanza, que es Jesús, no la podemos perder, pero tampoco la podemos entregar a que lo que salga. También debemos luchar. Esa es la esperanza en Jesús. Que nosotros luchemos también por ella. ¿Vale la pena luchar? ¿Vale la pena luchar por la vida eterna, hermanos? Si aquí la estamos pasando mal, ¿quiere seguirla pasando mal allá quemándose en aquel lugar? No, ¿verdad? No, hombre, también hay que ser inteligentes, sabios en nuestras decisiones. Vale la pena luchar por la esperanza que es Jesucristo. Vale la pena, hermanos. ¿Cuántos lo creen, hermano? En toda esa situación, hermanos, Jesús, tiene el control de todo. Él está, yo no sé realmente por la situación que estemos pasando o usted esté pasando, qué tan difícil usted la pueda ver. O a veces las amistades no le ayudan mucho a uno, porque a veces con mi niña ha pasado que a veces le salen quizás unas picaditas ahí de mosquitos son y ¿qué tiene? No, algo peligroso. Hey, tranquila. Usted asusta más a mi niña que asusta más a nuestra familia. Y hay gente así, no sé si usted se ha topado con ellos, que hacen de un remolino ahí en el piso, hacen un huracán. ¿Cuántos hermanos? Si Jesús es nuestra esperanza, y si Él, esa es la otra parte, y si Jesús es nuestra esperanza, y Él tiene todo bajo control, hermano. Me encanta porque los que iban en la barca, desesperados, y todavía Jesús, imagínense qué tan difícil había sido la situación para ellos. Qué tan preocupante era para ellos, tan desesperante era para ellos, que Jesús todavía se toma el tiempo y les comienza a hablar. Ya esto, ¿verdad?
Hombre, Señor, si no queremos que nos hable, ahorita haz lo que tenés que hacer. Ay, eso significa que él tenía el control. ¿Y sabe por qué? Porque Jesús también tenía el control. Porque él sabía que él tenía a su Padre también en los cielos, que estaba cuidando también de él. Él sabía que Dios estaba cuidando de Jesús. Y eso a él lo hacía tener tranquilidad. Y eso a él lo hacía tener el control de la situación. ¿Cuántos de nosotros podemos creer que Jesús está intercediendo por nosotros? Y que independientemente que usted salió mal en las materias, y que independientemente que le rechazaron el caso de migración, y que independientemente que ya tiene orden de deportación o no la tenga, que así fuera, crea que Jesús está en el control de todo eso. A mí me lo rechazaron ya una vez, pero por negligente, por acudir a personas que no deben ser. Pero a pesar de eso, Dios nos enseñó que Él está en el control. Y ahora, como nosotros tenemos la esperanza en Jesús, sabemos que Él tiene el control de todo, nuevamente ya estamos, Dios nos ha abierto las puertas y ahora estamos aplicando ya para nuestra residencia, para mi residencia, no nuestra, ella no, mi residencia. Así es que ya Dios nos abrió las puertas. Ya estamos tranquilos en eso, ya descansamos porque Él es nuestra esperanza y Él tiene el control de todo. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Me gustaría que le dieran palmas al Señor, perdone que lo moleste, ¿verdad? Gloria a Dios. Yo digo, a veces cuando iba a otros lugares y me tocaba tener el privilegio de poder compartir, yo decía, cuando aplaudían así como ustedes lo hicieron, mire, ¿y ese aplauso era para mí o era para Dios? Porque si es para mí está bien, le digo, pero para Dios se le da con todo, le digo. ¿Cuántos lo pueden dar con todo para Dios, hermano? Quiero cerrar con esto porque el pastor ya me hizo señas, así es que si hay algo en nosotros, hermanos, hay algo entre nosotros que nos está afectando tanto. No mire al que está a su lado, trate de concentrarse en usted. ¿Qué es lo que hay en mí que me está afectando tanto? ¿Qué es lo que yo no puedo dejar? Y he intentado una y otra vez, y otra vez, y otra vez, y los mismos resultados negativos he obtenido. Quiero hacer una pregunta. ¿Qué quieres que Jesús haga por ti? ¿Qué es lo que quieres que Él haga por ti? Recuerda que Él es el que calmó el viento, que Él paró la tempestad, que Él es el que resucita a los muertos, Él hace ver a los ciegos, hace andar a los cojos, hace hablar a los mudos. A Él es que vamos a ir y vamos a hacerle. ¿Qué quieres que Jesús haga por ti? Y voy a leer esto, hermano, dice Mateo 8, 1 y 3, una historia que muchos la conocen. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente, y aquí vino un leproso, y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Amados hermanos, si estamos pasando enfermedades, si nuestra economía no anda bien, si nuestro matrimonio está al borde del abismo o cualquier otra necesidad, solo hagamos dos cosas, hermano, dos cosas más. Postrémonos delante de Dios. Este hombre lo hizo. Postrarse delante de Dios, hermanos, es: Señor, Señor,
aquí estoy. Si quieres, sana. La postura que Dios va a ver es la que va a llamar la atención de Él. Y sin ningún problema, hermano, sin ninguna situación, sin tantos peros, Él le va a decir: quiero. Tu matrimonio es sano, tus finanzas son sanadas. El caso migratorio que estabas esperando está ahora resuelto. El noviazgo que nunca se te dio, y es lo que mi voluntad está, también está en marcha. Algunos están pidiendo por novios o novias, y no es descabellado para nada. Él quiere sanar nuestras enfermedades también. Si el médico ya los desahució, Jesús es la única solución. Él nos va a dar a nosotros la sanidad completa. Supliquemos y roguemos a Jesús. Salmo 66, 19 dice: mas ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica. Hermano, cierre sus ojos. Solo deme un minuto más. Jesús, las circunstancias muchas veces, Dios, me hace perder. Las circunstancias negativas me hacen perder la esperanza. He llegado al fondo. He tocado fondo y no sé qué hacer. He llegado donde nunca antes había llegado. Desconozco eso. Te ruego, Señor, que si quieres Dios, sana mi matrimonio. Salva a mi familia, Dios. Libera a nuestros hijos. Porque solo en ti podemos poner la confianza. Los discípulos dicen que al final se maravillaban de lo que Jesús había hecho. Cuando pasemos esa tempestad, cuando pasemos esa tormenta, que va a ser por un corto tiempo, por un breve momento, vamos a maravillarnos y vamos a estar agradecidos con el que tiene el control de todo. Gracias, Dios, por enviar a tu Hijo y dar su vida por nosotros. Gracias porque tienes cuidado de nosotros, aunque nos equivocamos en algunas decisiones, aunque tomemos nuestras propias decisiones. Tú estás con los brazos abiertos para recibirnos y nos limpias, porque nos has sacado del pozo de la desesperación. Nos has sacado del lodo cenagoso. Nos has puesto sobre roca. Has puesto alabanza en nuestra boca. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Gracias. Gracias. Gloria a Dios. Amén, Señor.